Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Las acciones afirmativas para promover la participación de grupos históricamente discriminados, como el de personas con alguna discapacidad, ciertamente no generan un cambio social inmediato, pero sí ponen en la mesa la importancia de su participación política. Con 21 millones de personas que viven con alguna discapacidad en México, ¿cuál ha sido la experiencia de las candidatas y candidatos que pertenecen a este grupo? Veamos el contexto. En México, casi 21 millones de personas, el 16% de la población, tienen alguna discapacidad. Esta cifra incluye poco más de 6 millones que viven con discapacidad 1.6 con algún problema o condición mental y casi 16 millones con limitaciones para realizar actividades cotidianas. En diciembre pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE crear condiciones para garantizar la participación política de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Un mes después, el INE anunció una serie de acciones afirmativas para que partidos políticos y coaliciones postularan a personas con discapacidad en 6 de los 300 distritos electorales y en al menos 2 fórmulas a diputaciones por el principio de representación proporcional. Tras el registro de candidaturas, el INE realizó un cuestionario de identidad a las y los aspirantes a alguna diputación federal para identificar a qué grupos vulnerables pertenecen. De las 6.206 que respondieron, 144 se identificaron con alguna discapacidad, el 23% de Movimiento Ciudadano, seguido del PES con el 12% y Fuerza por México con casi el 11%. La asociación civil Yo También dio a conocer que hay 97 personas candidatas con alguna discapacidad, 9 de ellas con una doble candidatura a una diputación federal, por mayoría relativa y por representación proporcional. Entre las candidatas están las activistas Norma Aceves García por el PRI, Olga Montúfar por Movimiento Ciudadano e Hilda Laura Vázquez por Movimiento Ciudadano, además de Claudia Naya, con una larga trayectoria política, que es candidata por la coalición PRI-PAN-PRD al gobierno de Zacatecas. Punto y contrapunto. Voy contigo, Bárbara, para que nos puedas. Ya hablabas en el otro bloque, en el bloque anterior, ya un poco sobre estos temas. ¿Qué más decía lo que ya decía la nota y lo que ya mencionabas en el bloque anterior? Y les pido también, por favor, brevedad, porque lamentablemente nos colgamos del tiempo en los otros dos bloques y nos queda ya muy poco de este último. Adelante, Bárbara. Me voy a quedar un poco con las cifras que recién decías, ¿no? Hay 97 candidatos, en las elecciones del 2018 había 61, es una mejora del 59%, pero una cosa Sí. es presentarse y otra cosa es ganar. En las elecciones del 2018, de esos 61 candidaturas, solamente tuvimos 2 diputados y una senadora con discapacidad. Entonces, no sé de estos 97 puestos cuántos finalmente van a quedar efectivamente ocupando un puesto, como dijimos recién, solamente legislativo, para poder influir con su presencia y con su conocimiento personal en la diversidad de las personas con discapacidad. Creo que, sin duda, el Instituto Nacional Electoral esta vez se quedó corto, era una gran oportunidad, teníamos por primera vez datos reales del censo 2020, mucho más cercanos a los números de cuántas personas con discapacidad hay en la población mexicana, y también en una elección de este tamaño y de esta envergadura, y con el INE muy bajo el spotlight, como ustedes saben, de toda la elección y de todo el partido oficialista. Entonces creo que el INE se perdió una gran oportunidad y espero que este sea un primer escalón para que en las próximas elecciones sí realmente se consiga una mayor participación, y como recién decían en la mesa, esto siempre va a depender de mucha más presión por parte de las asociaciones de la sociedad civil organizada que de los propios partidos. Rebeca, sabemos que tenemos sentida dentro de línea una aliada de todos estos temas, pero ¿qué le responderías a Bárbara después de escuchar que con este tema de que el INE pues, se perdió una oportunidad? Yo estoy de acuerdo. De hecho, también he escrito al respecto. Pongo un ejemplo. Ustedes decían 6% de población con discapacidad. Si multiplicamos eso por 500 diputaciones, 6 nos daría 30 candidaturas. Es decir, hablamos en un artículo que escribimos Erika Es López y yo. 16. Exacto. Perdón, exactamente, mira, aquí lo traigo. Hablamos de regateo de derechos humanos, que es lo que tú decías. Por ejemplo, la población y hay un déficit. Por ejemplo, el 5% de la población mexicana tiene discapacidad, lo que les correspondería a 25 fórmulas, no las 8. Y así, si lo analizamos por cada cargo, nos quedan a deber. Pero ¿qué más nos falta? El sistema no solamente reacciona con un regateo de derechos humanos, reaccionan los partidos políticos con oportunismo y voracidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos visto. Cuando sale la obligación de la cuota LGBT, discapacidad, afromexicana, migrante, nos damos cuenta que no han invertido su financiamiento público, y subrayo, financiamiento público, que es de impuesto de todas y de todos, para formar cuadros.
liderazgos políticos, ya no digamos de mujeres, también de personas, y hablo de todas las personas con discapacidad, afromexicanas, personas LGBT, pero subrayo personas trans, hombres trans. No hemos tenido en toda la historia de nuestro país una candidatura de ningún hombre trans. Por eso hago el señalamiento que no solamente es abrir la diversidad al espacio de mujeres. Claro que también queremos dinamitar esa idea de que hay una sola forma de ser hombre, pero también hay otro problema. Las campañas actualmente, desde mi punto de vista, no han posicionado temas en agenda. Yo puedo creer que, porque ya hay un tema fundacional, si nuestra sociedad es racista, como ya lo he documentado con APRED, es clasista, las cuotas no deben de ir dirigidas a mayoría relativa, porque nadie va a votar por ti si no tienes algo que te respalde. Tiene que ser por RP y tiene que ser en los primeros 5 lugares. La otra es la crítica a cómo se construyen las acciones afirmativas. Ahí yo pregunto, ¿estuvieron las personas con discapacidad en las mesas de diálogo? ¿Estuvieron las personas trans como fue en el protocolo trans? Bueno, desde mi punto de vista, esto explica los sesgos que contienen, la mirada que no ve todo. Y la otra es la inclusión. La inclusión no es añadir o sumar, implica modificar estructuras de poder. Si no entendemos esto, nuestras acciones afirmativas van a ser simulaciones y tenemos que aprender a diferenciar entre medidas de nivelación como el protocolo trans o una rampa o tener carteles con discapacidad, claro, que es importante, pero las acciones afirmativas necesariamente tienen que implicar estructuras de poder modificadas. De acuerdo, por eso decía que en ti tenemos una aliada, porque sabemos que eres una aliada y que le sabes mucho a estos temas. Abel, ¿con qué te quedas finalmente de esta discusión? Y les pido conclusiones porque nos estamos ya casi yendo, nos queda bien poquito tiempo. Claro que sí, bien, sí tomo lo que dijo Rebeca completamente, también por el hecho de que yo insisto mucho con el desconocimiento como tal es lo que permite que sucedan estos sesgos o que tengamos técnicas de campañas también equivocadas para hablar sobre la representatividad. En el caso de las personas afrodescendientes, queremos hablar a partir de la interseccionalidad, lo que es ser una mujer negra, discapacitada, lesbiana en México, ¿no? Y aspirar a un cargo público. También tratar de evitar estos errores que se están cometiendo ya en algunos puntos del país, como sostener las campañas políticas a partir de los estereotipos contra los que hemos luchado. El más claro ejemplo lo tenemos en Veracruz con una candidata de Movimiento Ciudadano, donde replica estereotipos contra los que hemos luchado como bandera de su campaña política, aseverando una afrodescendencia. No, creo que definitivamente es un primer ejercicio para varios grupos y esperamos lograr tener un grado de representatividad, si no el que tendríamos que tener como tal, por lo menos un grado que sí nos garantice que la voz de estos grupos sea escuchada. Yo finalizaría con eso. Perfecto. Y finalmente termino contigo, Indira. Adelante, por favor. Sí, bueno, la verdad es que esta resistencia no es casual. El 50% del poder en un sistema heteropatriarcal a estas acciones afirmativas, me parece que habría que colocarle siempre, no solamente el lenguaje, sino el enfoque y el marco de los derechos humanos. Tenemos que hablar no solamente de inclusión, como decían, en un asunto de rampas y carteles, tenemos que hablar de accesibilidad, de multiculturalidad, de disidencias sexogenéricas. Tenemos que hablar de la diversidad y de la pluralidad, no solamente en el discurso y en la representatividad, sino en los hechos, en la agenda y en las condiciones, en los procesos, desde los temas internos de los partidos. ¿Cuáles son esos protocolos internos o prácticas internas que permiten que estas poblaciones emanen de procesos democráticos y representativos? Hasta este tema, efectivamente, de que sean por RP como una acción afirmativa más para que se pueda garantizar su representatividad, porque aquí no se trata de que queremos ser más candidatas, requerimos más alcaldesas, que requerimos más gobernadores, gobernadoras, requerimos más regidoras y regidores, en todos los cargos, con esta multiculturalidad, con esta pluralidad y con esta diversidad. No solo es cumplir el papel en el tema de la diversidad, pero quisiera terminar mi conclusión poniendo un acento. Es en el mismo proceso electoral en donde están pasando este tipo de camuflajeos al amparo de la inclusión y de la diversidad, donde también las instituciones electorales nos envían un gran mensaje de evasores no, pero violentadores y violadores sí. Es en el mismo proceso electoral
donde las poblaciones diversas en todos los sentidos culturales, sexogenéricas, están teniendo bastantes complicaciones para verse representadas, pero los agresores van a estar en las boletas. Entonces, eso debe no solamente colocarnos como pendientes el asunto en la representatividad, sino en las reglas del sistema político y democrático en los que este Estado de Derecho se basa. Muchas gracias. De acuerdo, no, y completamente, mira, estuvimos en Twitter, ya hubiera sido un RT, pero bueno, muchas gracias. Déjenme hacer una pausa rapidísimo, regresamos después de la pausa para despedirnos de las y los panelistas y el panelista de esta noche, y con la paparrucha, así que no te vayas.